me pareció que era conveniente tratar tres problemas principales. Uno, la actual reestructuración de conceptos en ciencias sociales y sus variantes, los problemas que plantean. Dos, qué es lo que queda de las categorías anteriores y cómo se han reestructurado muchas de estas. Y tres, cómo está surgiendo un nuevo paradigma y cómo este aparece en torno a un nuevo proyecto social de gran magnitud. Estos son los tres temas que voy a tratar en la plática, a reserva de ver otros con posterioridad relacionados con la metodología científica que se está usando. La actual reestructuración de conceptos en ciencias y humanidades plantea problemas de congruencia y rigor que no son meros ejercicios académicos. La inconsecuencia con los resultados de la reestructuración de conceptos afecta a la vida académica y a la acción política. Atender lo nuevo de los conceptos no solo permitirá una mejor comprensión del mundo en que vivimos, sino una mejor construcción de alternativas y una lucha más eficaz para alcanzar objetivos. Las fuerzas dominantes o las fuerzas emergentes van a pensar mal si solo siguen pensando como en el pasado. Pero van a pensar también mal si se olvidan completamente del pasado. Y esto ocurre en todas las ciencias. En efecto, cada vez más se oye hablar de sistemas en parte organizados y en parte desbarajustados, aunque no usen ese término, lo que corresponde a un nuevo concepto del caos que incluye la organización. Se oye hablar de sistemas complejos con subsistemas autónomos articulados y de sistemas disipativos con comportamientos lineales limitados y comportamientos no lineales que son envolventes. Se oye hablar de sistemas cercanos y lejanos al equilibrio, unos y otros amenazados o víctimas de turbulencias, con posibles bifurcaciones de tendencias en que tal vez se llegue a imponer una que no está predeterminada y sobre la que no cabe hacer predicciones en términos de probabilidades. Esa bifurcación, se dice, puede contribuir a la construcción de alternativas o puede ser parte de bifurcaciones que se bifurcan hasta el infinito y que corresponden a otro concepto del caos. El problema consiste en que tras afirmar que tales conceptos son los que ayudan a describir, a predecir y explicar, a construir el mundo, volvemos con el mayor desenfado a planteamientos en que oponemos tajantemente el orden al desorden, o en que buscamos el equilibrio neoclásico, o en que pensamos en términos de un sistema de estructuras predominantemente desarticuladas, no organizadas, y en que privilegiamos las perspectivas y proyectos lineales hasta cuando razonamos a la manera dialéctica. Esto último ocurre al pensar en espirales ascendentes que regresan al mismo punto de partida, aunque a niveles siempre superiores. De otra parte, muy pocas veces pensamos y menos discutimos, muy pocas veces discutimos en términos de optimizaciones evolutivas no lineales, de estrategias de autooptimización.
de estrategias de optimización de selecciones y de valores de selección. Pensamos poco en términos de estrategias de aprendizaje que incluyan también los legados del pasado, que permitan una acción eficaz en los procesos de autorreproducción y en los procesos de creación. Pocas veces logramos que predomine en nuestros razonamientos y argumentaciones la lógica por objetivos. Por ejemplo, en una organización de la sociedad civil o en el interior de un partido, la gente no empieza precisando los objetivos prioritarios para que una vez precisados esos objetivos se discutan los mejores medios que permiten alcanzarlos. La vaga discusión ideológica nubla a menudo las mentes de los ilusos. Es más, las transformaciones tecnocientíficas ocurridas rara vez se asocian a los antiguos conceptos sobre tendencias y estructuras para analizar cómo subsisten y se redefinen en los nuevos conjuntos. Nuestras formas tradicionales de pensar no están en todo descalificadas. Hay realidades en que predomina el orden, otras que se aproximan al equilibrio. Hay tendencias lineales significativas con desviaciones mínimas en su comportamiento probable. Se dan turbulencias sin bifurcaciones importantes. Es más, en lo que se refiere al comportamiento del sistema dominante, la ley del sistema que descubrió Marx sigue siendo válida. No solo constituye una necesidad histórica insoslayable como forma de acumulación, sino una restricción lateral con efectos no deseados y que hasta cuando se quieren impedir, algo que no siempre ocurre, aparecen en una segunda o tercera etapas. En todo caso, si los nuevos descubrimientos y técnicas deben ser atendidos, su presencia no acaba con todos los conocimientos antiguos. Nuevos y antiguos conocimientos ameritan nuestra atención y deben ser cernidos, descubiertos en sus interfaces, articulados al conocimiento por objetivos, es decir, al conocimiento no racionalizador, no justificador, no descalificador, sino que piensa en los objetivos y en los medios para alcanzarlos. En realidad, todo proceso de formación científica retiene y redefine los conceptos anteriores, los reestructura y acota. No hay ninguna disciplina científica que de pronto diga ya todo lo anterior ya no sirve. Es completamente falso. Si en los nuevos conceptos o realidades busca las formaciones que ayuden a comprenderlos, con los nuevos conceptos también reestructura y define a los anteriores y busca controlar el rango de su validez y de su alcance. Acometer tales tareas con la mayor consecuencia y precisión es tanto más importante cuando vivimos la tan traída y llevada crisis de paradigmas. Voy a dar una breve definición de paradigma. Si por paradigma entendemos una forma de plantear y resolver problemas, vamos a suponer que esta es la definición que damos de paradigma, una forma de plantear y resolver problemas, la crisis de hoy abarca tanto a los principales paradigmas de la investigación científica como a los principales paradigmas de la acción política. A la crisis del estructural funcionalismo y de la filosofía empirista, de las filosofías de la praxis y los métodos dialécticos, se añaden las crisis del liberalismo, de la socialdemocracia, del comunismo, del nacionalismo revolucionario y ahora la todavía más dramática del neoliberalismo.
Para amolarla, como dirían, y hay que usar esas palabras a veces para fijarse en lo que está uno diciendo y oyendo, los paradigmas científicos y políticos emergentes todavía presentan muchos conceptos difusos y desarticulados. Las más positivas aportaciones de la filosofía posmoderna frecuentemente se plantean separadas de las no menos importantes que corresponden al constructivismo. Y unas y otras, las posmodernas y las constructivistas, no alcanzan para construir el nuevo paradigma de la investigación, el nuevo modo de plantear y resolver problemas, ni alcanzarán para ese propósito mientras no se articulen entre sí y también con el paradigma alternativo emergente, político-social, de una democracia universal. Y este postulado lo digo en forma axiomática, a reserva de estudiar su viabilidad. Pero por lo pronto, para explorar los problemas de las ciencias sociales, sostengo, tal vez como hipótesis, que si no nos proponemos una democracia universal, difícilmente vamos a resolver los problemas desde el punto de vista del interés general. La articulación de paradigmas mediante algunos de sus elementos fundamentales habrá de vincular el nuevo análisis de sistemas al análisis clásico, incluso al de origen marxista. Supondrá en general unir la reflexión posmoderna a las reflexiones y acciones modernas subyacentes y a las situaciones concretas del país en que uno vive y de la región del mundo en que uno piensa y en la que uno lucha. Pero para eso será necesario plantear qué tipo de investigación privilegiar de las tres que pueden ayudarnos. En efecto, existe la investigación orientada por la teoría. Existe la investigación orientada por los resultados empíricos de investigaciones anteriores y por los resultados de la confrontación entre la teoría y la práctica. Y existe la investigación orientada por los conceptos en su confrontación con las experiencias de laboratorio y observación o en su confrontación con las experiencias de la construcción y de la lucha. Nosotros pensamos que esta investigación orientada por conceptos, es la más promisoria y la que mejor puede ayudarnos a la reestructuración puntual, discursiva y teórica de las filosofías y teorías posmodernistas y constructivistas, así como a la construcción de nuevos planteamientos teóricos que necesariamente tendrán que subsumir a los anteriores, marxistas, keynesianos, aunque no sea en forma lineal, equilibrada, organizada y articulada, sino en medio de una verdadera revolución de paradigmas. En todo caso, el propósito general de una investigación orientada por conceptos puede tener muchos puntos de partida. Uno de ellos es el que busque la herencia, formación y reestructuración de los conceptos y categorías que América Latina ha formulado y reformulado y que constituye su aportación a las ciencias sociales, no solo de la región, sino del mundo. Partir de esa perspectiva regional mundial es reconocer nuestra posición de observación, nuestra posición de experimentación, nuestra posición de construcción y de lucha. Corresponde a la necesidad de señalar la posición epistemológica propia, necesidad que hoy se reconoce no solo en ciencias de la vida, sino en ciencias de la materia, y que en nuestro caso se complementa con otra posición importante, la que propone el paradigma político
social alternativo de un mundo más democrático, más libre y menos injusto, que para alcanzar sus objetivos sociales ya está en un proceso de reestructurar sus conceptos científicos y políticos. Entonces paso a la segunda parte. La formación de conceptos sociopolíticos desde América Latina. Y voy a escoger solo los que tienen un impacto o trascendencia fuera de la región. En el estudio de la estructuración y reestructuración de conceptos, siempre descubrimos tesis encontradas. El peligro consiste en sostener que solo una de ellas corresponde al verdadero concepto, o en caer en soluciones eclécticas que siempre son superficiales. El método que vamos a emplear consistirá en destacar las estructuraciones y reestructuraciones que consideremos significativas para un conocimiento orientado a la construcción de un paradigma científico-político útil al interés general y a una democracia universal no excluyente. Ese método nos impedirá perdernos en debates sobre fidelidades o infidelidades teóricas o en otros a la usanza cientificista que con el pretexto del fin de las ideologías ocultan su propia ideología. En cuanto a las intersecciones y mezclas conceptuales, las rearticulará con un criterio: integrar todas las que aumenten las probabilidades de éxito en la comprensión y construcción de los conceptos y realidades codiciadas. Es todo un método de pensar para actuar y de actuar para ganar, en la medida que se pueda. El propósito es concentrarnos en un trabajo de acumulación teórica relacionado con la actual reestructuración de conceptos y con su formación reciente, en función de objetivos o metas teórico-prácticas del paradigma alternativo de una democracia o universal o democracia de todos. A ese conocimiento teleonómico añadiremos el de los contextos en que ocurre y el de los obstáculos que enfrenta, algunos imposibles de vencer mientras no existan o no se construyan las condiciones de lo posible y las organizaciones de lo posible. Entre las preguntas más significativas que surgen se encuentran las siguientes. ¿Cuáles son los conceptos aportados por las ciencias sociales que hoy siguen teniendo validez? ¿Qué contribución importante hicieron esos conceptos a la teoría? ¿Cómo se les debe redefinir y acotar en función de los más recientes descubrimientos sobre sistemas y de las reestructuraciones que el sistema dominante ha logrado alcanzar o imponer, y que de hecho plantean la situación de un sistema mundial lejano al equilibrio y con contradicciones cuyo desenlace resulta impredecible y deja a la construcción de alternativas, atractores y fractales, para usar el lenguaje correspondiente, un futuro inmediato más problemático que enigmático, en el sentido en que Kuhn usa la palabra enigma, más cuestionable que cuestionante? Las aportaciones latinoamericanas a las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX merecen especial atención, aunque hay algunas etapas anteriores que siguen teniendo fuerte peso, si repara uno en ellas. Por eso me voy a ir casi hasta el origen de nuestros países, porque aparecen algunos conceptos muy importantes que no podemos tirar por la borda al pensar para actuar y para ganar, aunque los reestructuremos. Como 1, independencia política. 2, orden. 3, progreso.
que después se metamorfoseó en el concepto de desarrollo. 4, libertad. 5, revolución. 6, y ya me voy acercando a la sociología profesional, marginación. 7, centro, periferia y relación de intercambio. 8, dependencia, con búsqueda de la independencia económica, social y cultural, o con un nacionalismo superado y el reconocimiento de un capitalismo global en que los movimientos nacionalistas se ven insertos. 9, colonialismo interno. 10, revolución socialista y revolución moral. 11, sistemas políticos y sistemas de poder, distinguiendo uno de otro. 12, sociedad informal y formalismo autoritario. Y otro cercano y lejano, el de la sociedad informal del neoliberalismo. 13, explotación. 14, pedagogía del oprimido y pedagogía colectiva, con lectura de textos y del mundo. Aprender a leer el mundo y no solo los textos, o el mundo como texto. 15, teología de la liberación, con respeto a la fe y opción por los pobres. 16, democracia. 17, posmodernismo radical y construcción del mundo con lucha y negociación, con autonomía y redes. Se centra en el concepto de democracia de todos e incluye los conceptos de etnias y sociedad civil, es decir, de una sociedad civil con etnias. Los conceptos de construcción del poder desde la sociedad civil. Ese otro, para el que habrá que hacer un gran esfuerzo a fin de que no se quede en un terreno puramente declarativo, si es en serio y si se piensa en serio, que es el mandar obedeciendo, y todo para todos, para nosotros nada, y el concepto de dignidad, que es muy rico. En algunos casos esos conceptos han sido formulados dentro de la academia, otros fuera de ella, en un intercambio muy fuerte del mundo intelectual de las universidades desde el siglo XVIII con los movimientos sociales, y han sido formulados hasta volverse paradigmáticos y de uso general en América Latina y en Indoamérica y hasta en otras regiones del mundo. En otros casos vinieron de Europa o Norteamérica y fueron redefinidos o enriquecidos en Latinoamérica, registrando experiencias de la región que se dieron que no se dieron en aquellos continentes. Nunca el ir y venir de las ideas y las experiencias fue importante cuando se quedó en puras elucubraciones o modos europeizantes y agringados y no alcanzó concreciones que incluyeran también lo universal, desde lo provinciano, desde lo étnico, desde lo aldeano y nacional. Fue siempre la articulación del pensar occidental y continental con la vida, la articulación del pensar occidental y continental con los movimientos sociales y étnicos de nuestra América, lo que contribuyó a la formación y reestructuración de conceptos que sirvieron para entender y cambiar lo local y lo global, o lo nacional. Así, cambió la provincia a que uno pertenecía, la aldea donde uno vivía, la universidad donde uno estudiaba o enseñaba. El cambio desde las etnias fue el más lento y difícil. Es el más lento y difícil. Su contribución al conjunto mundial ni siquiera Mariátegui la logró. Solo pudo darse con la junta de los revolucionarios de los 60s y los indios mayas de México, con el cambio de paradigma revolucionario y de la resistencia maya en los 90s.
Los conceptos anteriores a la sociología profesional fueron parte de grandes ideologías movilizadoras. Sus reestructuraciones contienen elementos de acumulación teórica que hoy mismo no podemos ignorar. Y son tan importantes que yo estaba pensando nada más leerles la lista anterior y saltarme 10 páginas y terminar la conferencia, pues como es razonable, en 50 minutos, pero son tan ricos que los que se fatiguen mejor váyanse silenciosamente y les leo todos. Empiezo por la independencia. La independencia se concibió originalmente como política, como independencia política. Solo la experiencia del neocolonialismo, que apareció en los países formalmente independientes, llevó más tarde a postular la necesidad de la independencia cultural, social y económica. El orden, y cualquier sociedad trata de buscar un cierto orden, el orden se concibió con medidas legales de un constitucionalismo que a menudo quedó en las formas y las metas de una sociedad ideal, mientras el orden real era duramente impuesto por el caudillaje y las oligarquías, y estos solo se revestían de las formas sacralizantes de la Constitución. El progreso se concibió relacionado a la tecnología, a un avance que incluyera los proyectos de libertad, igualdad y fraternidad. La difusión de esos valores fue objeto de prácticas, avances y mitos a los que se asociaron los hombres más notables de nuestros países. Apareció también una cultura de la falsedad progresista y después desarrollista, que acostumbró al común a pensar por separado en el país formal y el país real, sin juntarlos, sin establecer relaciones entre uno y otro, en el progreso ideal y en el progreso real. Con las combinaciones de las formas tradicionales de vida y los procesos colonialistas, neocolonialistas, imperialistas, globalizadores, más o menos velados. En el pensamiento histórico-político del progreso y el desarrollo, reapareció y reaparece la idea de que se trabaja en un proceso de cambio ascendente. La importancia que se dio a la educación en sus distintos niveles y a la política de la lengua castellana o nacional fue una de las expresiones más originales e influyentes del concepto de progreso. Otras se asociaron a la expansión y desarrollo real del capitalismo inglés, nativo y norteamericano. Otro concepto, la libertad. La libertad vinculada al pensamiento y la expresión apareció como tolerancia obligada o como derecho reconocido. Reyes Heroles me decía que no había que hablar de tolerancia, porque era muy poco, que había que hablar del derecho de los demás a pensar como quieran, a creer lo que quieran. Fue un concepto que se difundió como valor social mucho más que en otras regiones del mundo. Alcanzó formas jurídicas que se convirtieron en objetivos frustrados, pero también en banderas contra los dictadores oligárquicos. La revolución necesaria, otro concepto, se enriqueció con las experiencias de movimientos legales y políticos que por las buenas no lograban nada, que con la ley no cambiaban nada. A ese enriquecimiento universal se añadió el de los países de origen colonial, que fueron descubriendo que la revolución no podía ser solo política, que tenía que ser social, cultural, económica. Aún eso sería insuficiente. En la vaga teoría de las revoluciones nacionalistas que se asociaron al marxismo-leninismo, México fue pionero e influyente a nivel mundial.
Lo es también el de una revolución democrática y pluriétnica que hoy antepone la construcción del mundo desde la sociedad civil y que coloca la dignidad en el primer frente de la lucha. No cabe duda que los conceptos o preconceptos señalados están en el trasfondo de las ciencias sociales que se desarrollaron en América Latina hasta hoy y en las que destacan algunas aportaciones que son también de alcance internacional. Muchos de esos conceptos contribuyen a precisar fenómenos, metas y medios en situaciones concretas, con actitudes críticas, con experiencias pensadas y repensadas. Se trata de conceptos confirmados o que no han sido disconfirmados en situaciones y periodos distintos, de conceptos acotados en distintos espacios culturales, sociales, donde se ve si funcionan o no funcionan o cómo cambia su funcionamiento. Son por eso base de redes conceptuales que no se pueden eludir si se quiere hablar con un mínimo de rigor. Al reparar en ellos, no podemos construir o reestructurar los nuevos conceptos o discursos permitiéndonos libertades que nos llevarían a decir con frívola arbitrariedad lo que se nos ocurra, cosa que de pronto pasa, tal vez aquí no tanto, pero allá por los Andes yo de pronto veo que de pronto sí que surge un razonamiento tan sin base y tan brillante que me preocupa. Ni por moda ni por pretensiones supuestamente académicas podemos ocultarnos el carácter acumulativo de los conceptos anteriores y su necesaria articulación a los conceptos vivos, estructurantes de la reflexión y estructurantes de la acción, conceptos que estructuran acciones colectivas. ¿Qué pasó con la independencia, con el progreso, con el desarrollo, con la revolución necesaria? Tener presentes esos conceptos a fines del siglo XX y principios del XXI será útil para poner en su lugar a quienes como sociólogos y economistas, tecnocientíficos o filósofos conservadores pretendan imponer un pensamiento verdaderamente científico y actualizado que ignore la difícil y rica construcción conceptual que ha existido y existe en la región latinoamericana, una parte de la cual no solo es universal y ha sido adoptada en la investigación científica que se realiza a nivel mundial, sino corresponde a experiencias hoy vivas que permiten acciones intercomunicativas de grandes colectividades. Muchos de estos conceptos son conceptos de grandes colectividades, permiten una comunicación fácil para comprender y para actuar. De épocas más recientes hay otros conceptos que, viniendo en general del campo profesional, se han incorporado al campo político y al lenguaje común, e incluso en algunos casos al lenguaje oficial. Son fundamentales para acercarse a la actual reestructuración de conceptos en ciencias sociales. La marginalidad o el marginalismo es un concepto que formuló el argentino Gino Germani. Con él registró un hecho muy importante en el desarrollo del neocapitalismo en nuestros países. A la estratificación y movilidad social de los países industriales y modernos, tan significativas en el desarrollo del neocapitalismo y en las mediaciones que alteran la lucha de clases, se añade en la época desarrollista, sobre todo en los países de la periferia, en nuestros países, una categoría fundamental para la comprensión de los fenómenos sociales, para la comprensión de los fenómenos culturales, políticos y económicos, la de los marginados de los beneficios del desarrollo. Esa definición del marginado es la que hay que retener, el que queda al margen de los beneficios del desarrollo. Tiene un comportamiento social distinto del que participa, aunque sea en algo, de los beneficios de ese tipo de evolución dispareja.
Los errores en la interpretación y formulación de esa categoría no le quitan el enorme potencial explicativo con puntos de quiebre innegables entre los participantes y los marginados. Otra categoría de alcance y difusión mundial fue la que lanzó Raúl Prebisch desde la CEPAL con su concepto de centro-periferia, más tarde enriquecida por Paul Baran para el análisis del excedente mundial y su distribución. Esa categoría permitió encontrar un punto de quiebre tanto a nivel mundial como en el interior de las distintas regiones del mundo. Hoy, si ustedes se fijan, se piensa y analiza con razón en términos de centros que tienen periferias y de periferias que tienen centros. La categoría no solo es comprensiva de las más antiguas sobre las diferencias entre ciudad y campo, o imperios y colonias, sino de las más recientes sobre las estructuras y relaciones de la globalidad y de lo que hoy se llama y son sus nichos y contextos. Una categoría también famosa en la sociología mundial fue la de la dependencia, formulada por el brasileño Fernando Henrique Cardoso y el chileno Enzo Faleto. La aportación principal que hicieron con esa categoría y que subsiste hasta hoy consistió en revelar las falsas bases teóricas y estructurales que hacen nugatorio cualquier nacionalismo o lucha por la independencia que ignore el carácter mundial del desarrollo capitalista y los obstáculos estructurales necesarios y sistémicos a que se enfrenta cualquier proyecto de construir estados-nación que buscan ser cada vez más justos e industrializados. La categoría de la dependencia marcó en el terreno intelectual la crisis del nacionalismo populista del tercer mundo, pero ni las interpretaciones conservadoras y conformistas a que dio lugar, ni las estructuralistas que se hicieron a partir de planteamientos de un marxismo cosificador y ligero en sus mediaciones, le quitan validez hasta hoy. Sigue vigente su significado principal, que se refiere al sistema mundo o capitalismo mundo como un conjunto en el que no podemos dejar de pensar para comprender y actuar en los subconjuntos que lo integran. El colonialismo interno es otra categoría que tiene validez hasta hoy. Habiendo sido sistematizada en América Latina, se aplicó también en numerosas investigaciones de África y Asia, así como de Australia, Estados Unidos, Canadá y la ex Unión Soviética. En esta, execrada por quienes se decían descendientes de Lenin y practicaban de nuevo, desde los 60s, relaciones de explotación y dominación con las llamadas nacionalidades. La validez explicativa del colonialismo interno y los fenómenos de discriminación, racismo, parasitismo y expoliación de las etnias conquistadas y reconquistadas es fundamental para un planteamiento alternativo en favor de las autonomías étnicas y pluriétnicas sobre las que Héctor Díaz Polanco ha hecho importantes aportaciones. La articulación de las luchas por las autonomías con las de los pueblos es particularmente útil para enfrentar los fenómenos de dominación y explotación y para enriquecer las alternativas democráticas de los pueblos. Sirve para especificar las luchas en nuestros países y para plantear también alternativas de autonomías personales, familiares y comunales que no solo conciernen a las etnias y pueblos, sino también a numerosas organizaciones de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. En los grandes movimientos de la Revolución Cubana y de la Unidad Popular en Chile, los científicos sociales y los intelectuales hicieron contribuciones muy importantes sobre los conceptos de la revolución y la moral, el poder y la política. La Revolución Cubana rompió con los conceptos de un marxismo determinista, característico del neostalinismo y de los planteamientos más conservadores de la dependencia. Estableció fuertes vínculos entre la superación del conformismo, del posibilismo y del aventurerismo, para emplear la terminología ad usum, mediante planteamientos morales e ideológicos que venían de Martí
y mediante planteamientos políticos e ideológicos relacionados con la articulación renovada de los grupos y las masas, de los focos y las mediaciones, con articulaciones muy estudiadas y construidas de las vanguardias y las bases que venían de Baliño y de Mella. Las articulaciones de la política, de la moral y de las masas permitieron utilizar las ideologías, estrategias y tácticas con una flexibilidad que no olvidó los objetivos generales de la independencia, la justicia y la libertad. Los rebeldes cubanos representaron un enfrentamiento teórico-práctico al voluntarismo foquista que falsamente les atribuyó Debré y al determinismo de los modos de producción del radicalismo académico superficial. Sus planteamientos más profundos abrieron el camino de una revolución y una resistencia que se hace realmente con el pueblo y que con él aborda la cuestión nacional y social, así como la estructuración general del poder. En cuanto a la Unidad Popular en Chile, fue el primer proyecto mundial en que un gobierno electo busca efectivamente construir una democracia socialista. Su legado conceptual más importante es el que permite distinguir claramente entre el poder político y el poder del Estado. Son dos cosas muy, muy distintas. El poder del Estado, no solo con sus aparatos y bases militares, ideológicas y sociales, sino también con un mercado controlado por los intereses dominantes nacionales e internacionales que lo manejan para alentar y para desalentar políticas. El mercado es parte del poder. El concepto de desestabilización o el concepto de gobernabilidad democrática de un gobierno elegido por el pueblo con un programa de justicia social encuentra en la literatura chilena de la época elementos que no es posible ignorar. Problemas parecidos surgen hoy en los gobiernos municipales y locales que están triunfando por la vía electoral en varias regiones del mundo, incluso en la Ciudad de México. Constituyen parte de un proceso de transición a la democracia de todos o a la democracia no excluyente, sobre el que la elaboración teórica del pasado puede revelarse muy útil, aunque requiera ser notablemente enriquecida. Fue en Chile también donde el neoliberalismo, hoy reinante en el mundo, dio sus primeros pasos con el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet, pionera a nivel mundial en la reconversión e integración del Estado a la globalidad hayekiana y friedmaniana. Otro concepto fundamental que viene del medio académico es el que la socióloga mexicana-chilena Larisa Lomnitz-Adler elaboró sobre la sociedad informal. Con base en textos y fuentes originales rusas, Lomnitz-Adler reformuló la dinámica del país real y el país formal que utilizaran pensadores del siglo XIX como Justo Sierra, y descubrió la dinámica en que operan las contradicciones en cualquier país donde la clase política no solo dice luchar por la justicia, sino haber alcanzado la justicia, y no solo sostiene semejante tesis en forma autoritaria o totalitaria, sino que al mismo tiempo participa en procesos de corrupción y acumulación ilegal. Los proyectos de justicia social con recursos escasos, grandes necesidades y prácticas cupulares, populistas y clientelistas, generan un mundo informal y real, cuidadosa y cruelmente negado. A ese concepto de sociedad informal o economía informal, Víctor Tocqueville, argentino, añadió otro que con la misma terminología corresponde a un fenómeno no menos importante de la época del neoliberalismo. El concepto sobre la economía informal de Tocqueville corresponde a un proceso por el cual crece el desempleo, el subempleo, y se pasa de fenómenos de marginación del desarrollo a fenómenos de exclusión de quienes ya habían alcanzado derechos y seguridad en el campo del trabajo y los servicios. El elogio de la economía informal, ¿se acuerdan ustedes que hacían mucho a principios del neoliberalismo? El elogio de la economía informal por algunos economistas y publicistas neoliberales se combina
con la utilización de las contradicciones que se dan en el interior de la propia sociedad informal para apoyar a los empresarios paupérrimos y para hacer de ellos una especie de intermediarios en la subcontratación y control de trabajadores también informales, empobrecidos y extremadamente empobrecidos. Se le utiliza, además, en una nueva política para el manejo de poblaciones informales. Tocqueville fue uno de los primeros en formular un planteamiento crítico de este fenómeno. El empobrecimiento y la desparticipación o exclusión de los sectores sociales y los trabajadores manuales que antes se encontraban en el mundo formal de los salarios mínimos, de la seguridad social, de la educación gratuita, parece alcanzar proporciones crecientes, algunas incontrolables o no funcionales al sistema. El concepto de explotación cobra hoy particular relieve cuando la pérdida de centralidad de la clase obrera y las mediaciones y mediatizaciones de las luchas de clases que se dieron en la sociedad industrial han sido subsumidas por complejas luchas sociales y políticas que determinan la apropiación del excedente. El concepto de explotación permite analizar la apropiación del excedente no solo por vías salariales, tributarias, comerciales, monetarias y financieras, sino de políticas gubernamentales, estatales, empresariales. Es más, permite estudiar modelos histórico-políticos en que la actual explotación rehace su comportamiento en el conjunto del sistema central y periférico y en los subsistemas del mismo, aplicando distintos patrones de mediación, de represión y exclusión social, cultural, política, económica. El principio de distribución de Polanyi, con estratos altos, medios y bajos, el de participantes y marginados, el de incluidos y excluidos, el de nichos y redes con reservaciones y zonas de desastre, perfeccionan la modelación de sistemas políticos sociales y optimizan la toma de decisiones en formas prácticas, funcionales a la ley del sistema y a la explotación. En medio de enormes cambios, subsiste la relación social de explotación bajo nuevas y viejas formas salariales y tributarias de trabajo libre y forzado. Al mismo tiempo se reestructuran las transferencias del excedente con los antiguos fenómenos de dominación, depredación, parasitismo, y se reformulan las propias mediaciones políticas, sociales e ideológicas de la cultura tradicional, de la cultura de masas y de la cultura focalizada, combinadas con las estructuras de represión y cooptación de individuos y colectividades. El análisis de las relaciones de explotación-dominación contiene un potencial de investigación a la vez estructural y político, superior, muy superior al de los modos de producción y al mero análisis de la acumulación capitalista. Estos tienden a un determinismo cosificador solo superable por una historia política y estructural de la relación social de explotación que dé una gran importancia a las mediaciones de las luchas políticas y de las luchas por el poder en la sociedad civil y en el Estado. La investigación de la explotación global o de la globalización de la explotación lleva hoy a descubrir lo nuevo en la dialéctica del sistema mundo y permite pasar de los modelos estructuralistas a los que buscan construir las estructuras y el sistema, construir los subsistemas y construir los contextos mismos. El futuro de la categoría de la explotación va a acompañar de una manera probable y necesaria a la categoría más conocida y más aceptada de la dominación. En la construcción y lucha por un mundo más libre, justo y democrático, las resistencias conservadoras del poder establecido y sus políticas de desestabilización aparecerán claramente vinculadas a las de la explotación y a las de la dominación por el mercado y no solo por el Estado y no solo por el sistema político.
Otro concepto, de difusión mundial creciente, es el de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. El arte de enseñar a leer el mundo, el modo para aprender a actuar en el mundo desde la posición en que uno vive, constituye la forma más enriquecedora de la pedagogía universal, incluyente del esclavo, del marginado y del excluido. La alfabetización cobró en Freire el carácter de la palabra acto para la mayoría de la humanidad. Con posterioridad a Freire se han desarrollado conceptos y técnicas que corresponden a la educación de colectividades como colectividades, con árboles del conocimiento colectivo en que se organizan en la sociedad civil talleres de enseñanza-aprendizaje a cargo de las propias colectividades. En esos talleres se forjan articulaciones de distintos saberes y haceres. La teología de la liberación no solo es muy importante en nuestros países de origen católico, sino a nivel mundial, y constituye una avanzada en el pensamiento religioso muy notable. Es el máximo esfuerzo de desacralización del poder establecido y sus prácticas de legitimarse con las creencias y la fe de los pueblos. Exige el respeto al dogma, también al derecho de optar por los pobres, por parte de sacerdotes y creyentes. En el terreno de la teología y la epistemología, considera en términos puramente científicos la validez y aplicabilidad de las teorías sociales, incluidas las marxistas, objeto de fuertes persecuciones por las altas jerarquías eclesiásticas aliadas al poder establecido y a los intereses dominantes. La teología de la liberación ha contado también con fuertes apoyos en gran número de obispos y pastores. Indirectamente ha influido en el conjunto de la Iglesia posconciliar, que coloca la religión católica entre las más avanzadas de las religiones universales para la defensa del ecumenismo con respeto a la pluralidad de creencias. Ni la teología ni el arte de la guerra son ajenos a las ciencias sociales. Esta última tiene en América Latina una fuente de experiencias revolucionarias y contrarrevolucionarias tan poco sistematizadas y actualizadas como las de las intervenciones extranjeras y sus nuevos conceptos de la guerra interna, de la acción cívica por parte de los militares, de la guerra de baja intensidad. El reto que plantean es tanto más grande cuanto que la guerra actual y futura, como han escrito con razón Alvin y Hyde Toffler, está a cargo de los guerreros del conocimiento. El concepto de democracia de todos es muy superior al de las llamadas democracias populares y al de las llamadas democracias socialistas, que preconizaron el nacionalismo revolucionario y el comunismo. Este nuevo concepto combina la necesidad de participación de los pueblos en la toma de decisiones con una defensa del pluralismo ideológico, cultural, político y religioso, así como con la lucha por distintas formas de autonomías y equilibrios de poderes en las regiones, en las culturas, en las instituciones. Heredero de la gran tradición del liberalismo decimonónico, vinculada a las luchas nacionales y populares con Juárez y Martí, y a los movimientos de nacionalismo antiimperialista, socialista e incluso comunista, el concepto de democracia no excluyente corresponde sobre todo a los planteamientos de la nueva izquierda, que surgió más o menos en los 60s, después de la Revolución Cubana, y sobre todo con los grandes movimientos estudiantiles y populares del 68. Incluye en sus versiones más avanzadas las innovaciones teóricas y metodológicas de las llamadas nuevas ciencias, que corresponden al análisis de sistemas autorregulados y complejos. Su profundización en las contradicciones de la lógica de la seguridad y la lógica de la democracia
es todavía muy precaria o no ha sido hecha explícita de una manera adecuada. Es un problema muy, muy serio el que se plantea a todos estos movimientos, de que no predomine la lógica de la seguridad sobre la lógica democrática, pero tampoco se puede plantear la lógica democrática en un vacío de inseguridad. En todo caso, el planteamiento de un nuevo proyecto histórico de la democracia no solo se enriquece hoy con los descubrimientos críticos de la revolución científica de la segunda mitad del siglo XX, también se abre a un nuevo concepto del humanismo en que lo plural, como pluralidad, es muy importante. Plantea el problema de un humanismo hecho de muchos humanismos, pueblos y etnias, culturas, civilizaciones y creencias. Es más, en su reestructuración conceptual parece influir de manera decisiva lo que podríamos llamar un posmodernismo radical que apunta a una revolución para la revolución. Esto es, a la construcción de un mundo alternativo hecho de muchos mundos y cuyo primer objetivo consiste desde ahora en cambiar a quienes quieren cambiar el mundo, para que cultiven un respeto político-moral a la dignidad propia y de los demás, que norme las conductas con las personas, las instituciones y los pueblos. En el nuevo movimiento se defiende aquella reflexión crítica del poeta guatemalteco Luis Cardosa y Aragón, cuando dijo que la disyuntiva es reaccionaria. De una manera casi automática, aunque sujeta a prueba, defiende como necesaria la lógica de la combinación y la conjunción, en que esto y también esto superan las viejas dualidades dogmáticas del esto o aquello. El cambio inscribe el pensamiento de los pueblos en la nueva revolución científica. Con tales elementos, formula el problema de la justicia social como un problema de poder democrático. De poder democrático que existe que radique en el control, construcción de la sociedad, del mercado y del Estado. Lejos de regresar a los viejos planteamientos del welfare state o estado de bienestar, o a los explícitos del socialismo, los subsume, dando mayor peso que a aquellos a la organización del poder en la sociedad civil y sus componentes. Aunque las articulaciones entre ese poder democrático de la sociedad civil y el del Estado no son aún precisas, y menos las del movimiento por la democracia de los pueblos y los sistemas de acumulación, explotación, distribución del excedente, el énfasis en la necesidad de una democracia con poder, de un poder con autonomías y de una política con dignidad constituye una importante aportación que tiene una de sus fuentes teórico-prácticas más significativas en el movimiento de los indios mayas del sur de México, conocido como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su lema, para todos todo, nada para nosotros, es como una crítica a las estructuras clientelistas, corporatistas y populistas del pasado. Hace de la lucha contra nuevos privilegios la clave de un poder que no sea paternalista ni liberal, privilegiado, ventajoso o cómplice. Es en este terreno donde un mínimo de rigor exige pensar en los conceptos que corresponden a un conocimiento acumulado y en los que van más allá de las herencias sin renunciar a ellas. El rigor para preservar el conocimiento acumulado es tan importante como el que requiere la nueva heurística o creación de sentido y la nueva pedagogía. Aquí hay un problema de nueva pedagogía verdaderamente impresionante. Yo creo que lo más nuevo que puede haber es eso. La necesaria vinculación atañe tanto a las ciencias sociales como a los movimientos sociales en cualquier tiempo, pero especialmente hoy con la crisis de los paradigmas sociopolíticos y científicos y tecnocientíficos. Voy así a pasar a la última parte sobre la heurística y pedagogía de las ciencias sociales y de los movimientos sociales y la construcción de un nuevo paradigma, que es una construcción no solo teórica, sino pedagógica, y no solo de académicos o de unas cuantas gentes, que también hay que hacer grupos pequeños para pensar, analizar, reflexionar, pero los problemas de la difusión
de ese pensamiento muy fino, de ese pensamiento muy sofisticado, etcétera, son importantísimos, tan importantes como ese pensamiento. La crisis de paradigmas, teorías, ideologías y sistemas políticos sociales no nos autoriza a pensar con volubilidad. Las pequeñas opresiones de los espíritus ingeniosos deben ser enfrentadas. Los argumentos posmodernistas de tipo nihilista impiden descubrir lo verdaderamente nuevo del posmodernismo. Lo mismo pasa con la falta de rigor al buscar el significado de las nuevas ciencias y su sentido más profundo para el periodo histórico que vivimos. Buena parte del posmodernismo, sobre todo el conformista, como buena parte de las nuevas políticas tecnocientíficas, se inscribe efectivamente en la preservación de los intereses particulares. Pero numerosas reflexiones y expresiones del posmodernismo apuntan a problemas y soluciones de un paradigma alternativo. En cuanto a las tecnociencias, revelan estructuras y funciones efectivas del sistema dominante. No se les puede ignorar. Alteran la dialéctica en que vivimos. Alteran al conjunto de la humanidad con una nueva historia en que las organizaciones tienen un peso sin precedente. Nunca las organizaciones habían tenido en la historia tanto peso como hoy. El nuevo orden mundial de Bush corresponde a un orden establecido que se articula a un desorden establecido. En él se abren nuevos campos a las leyes históricas de sistemas lejanos al equilibrio y a comportamientos no lineales. En sus centros dominantes se construyen las megaorganizaciones autorreguladas y disipativas que tratan al resto del mundo como su contexto. El paradigma de un mundo alternativo no se hará sin la comprensión y el dominio de los nuevos significados globales que captan, expresan y alientan el posmodernismo y las tecnociencias. El problema consiste en descubrir el nuevo sentido del mundo a construir desde el punto de vista de los intereses generales y con ellos. Radica en descubrir el nuevo sentido de la historia construible y el papel que juegan en esta categorías antes inexistentes o menos significativas como las megaorganizaciones y sus tecnócratas colectivos. Supone precisar cómo el mundo organizado redefine al resto del mundo y cómo se redefine a sí mismo en función del nuevo sentido general de la organización, del orden y del desorden. El paradigma de un mundo alternativo investigará y aprovechará las teleonomías deliberadas y los efectos laterales, los side effects, que el sistema dominante produce y que no puede impedir, dados los intereses particulares que lo constriñan. Analizará las nuevas contradicciones como otras contradicciones y como las mismas. Acechará las negantropías del sistema dominante, sus posibilidades y sus límites, pero no se detendrá allí. Al revés, todo eso va a ser secundario frente al problema básico: investigar y construir las propias mediaciones del interés general. Es decir, el problema básico no es nada más, no se puede quedar en ver el mundo en que vivimos. Sí, el problema básico es investigar y construir las propias mediaciones del interés general, investigar y construir las circunstancias de lo posible. Lo posible no se puede tratar, esto no es posible, esto sí es, no. Construir las circunstancias de lo posible es un gran reto para la investigación en ciencias sociales que tiene o busca valores de tipo humanista. Solo así se podrá contribuir desde el dominio del conocimiento científico dominante y del crítico a la construcción de un paradigma social alternativo. Concretamente, el problema consiste de nuevo en unir el conocimiento científico al humanístico y en el conocimiento político, el moral y el social, como claves de una heurística del interés general, hecho de muchos intereses generales, cuyas políticas de coincidencias crecientes desconocemos, tanto en el interior de nuestras naciones o de nuestra región, como, por supuesto,
en lo que se refiere a los proyectos mundiales de una política alternativa, esto es, a la construcción de un mundo hecho de muchas democracias no excluyentes. Es un problema que se dice fácil, pero que no hemos estudiado. El reto consiste en acabar con los nuevos universales metafísicos y en no quedarse en la atomización del pensamiento sobre las nuevas y viejas categorías. Parece necesario precisar las construcciones más significativas de un proyecto alternativo mundial que supere los conceptos dominantes de totalidad como globalidad, en tanto estos no comprenden las fragmentaciones y exclusiones, y menos aún las relaciones de dominación ligadas a las relaciones parasitarias y de explotación. Las Global Sciences, que estudian el ecosistema y los sistemas de sobrevivencia, así como las medidas de alcance global, Global Reach, no se preguntan sobre las medidas necesarias para resolver los problemas humanos que de aplicarse afectarán las relaciones sociales de explotación de la sociedad y de explotación de la naturaleza y a los beneficiarios de las mismas. Los conceptos del sistema mundo capitalista, como ha observado Immanuel Wallerstein, están abiertos a esas preguntas. Nos llevan a plantear los problemas de las desestructuraciones y reestructuraciones, de las desclasificaciones y reclasificaciones de las relaciones sociales en el sistema mundo y en los subsistemas que lo integran. Son fuente de una problemática fundamental que vincula la heurística y la política de lo incierto a la ley del sistema y a la lucha por las mediaciones para construir un mundo más libre y menos desigual con respeto a las diferencias. Pero el enfoque de los intereses generales frente a la explotación o las explotaciones aparece mediado por la opresión o las opresiones, y frente a ellas aparece mediado por un concepto articulador del nuevo paradigma, el de las democracias con todos y para todos. Plantear, como los zapatistas de México, una revolución que se aboque a la organización de la sociedad civil sin la toma del poder, y plantear el proyecto en plural en las sociedades civiles y a nivel mundial, abre el paso a una problemática de conflictos y negociaciones, de seguridad y democracia sobre el que conocemos muy poco. Es decir, esta pretensión de predicción que tenían las ciencias sociales antes, no la podemos tener. Esa problemática obliga a reorganizar los conceptos en lo que no existía antes, la idea directriz de una democracia no excluyente, de una democracia con unidad en la diversidad. Los muchos problemas reales a que apunta esa novedad político-epistemológica ameritan un conocimiento de especialistas y un conocimiento de colectividades. Exigen la profundización y difusión de una nueva heurística, en el sentido en que Richard Rorty la define como un discurso anormal, que se sale del discurrir acostumbrado y repara en los fenómenos de creación, buscando el sentido de lo que está pasando y construyendo ese sentido entre imprevisibles. La difusión de esa heurística tendrá necesariamente un carácter interactivo, intercomunicativo, en que el diálogo respetuoso, creador y universal ayudará a los procesos de aprendizaje y enseñanza, de descubrimiento y conversión. Ahí uso la palabra conversión que viene de la teología. Y si hay problemas de conversión, la gente cambia de pronto, ¿no? Se convierte, con fuertes y cada vez más profundos contactos entre lo que hasta ahora se ha distinguido como cultura de especialistas y cultura general. Ahí tenemos un problema, pero importantísimo. Las ciencias sociales, como heurística y pedagogía de pequeños grupos y de grandes poblaciones, habrán de plantear los problemas de la intercomunicación como construcción del proyecto central y plural de las democracias con todos y por todos, y a través de ella plantearán los problemas del para todos, tan difíciles de resolver en sociedades autoritarias y excluyentes, pero también de luchas libertarias con símbolos y prácticas de cohesión plenamente utilizables. Entonces se plantea cómo enseñar en esta época de la guerra del conocimiento a que se refieren los Toffler. ¿A quiénes? ¿A cuántos? ¿Cómo? ¿Con qué y con quiénes? ¿Con qué acento? ¿Con qué énfasis? ¿Con qué precisión?
¿Con qué relación del conocimiento y la personalidad, del carácter, la voluntad, la esperanza, la dignidad? ¿En qué formas de freno a la exclusión, de luchas por la libertad, por las autonomías? ¿Con qué dominio de la relación entre el conocer y el producir, el poder y el deber? ¿Con qué prácticas de las palabras acto? Enseñar la relación palabra-acto. ¿Cómo se va a hacer eso? De los discursos acto, en que se junten el conocimiento, la producción, el poder y la dignidad como unidades novedosas. ¿Cómo y qué recordar de la historia con sus legados narrativos, hoy de moda y una moda que puede tener virtudes? ¿Qué variaciones alcanzar entre el saber de lo general y de lo específico? ¿Cómo unir lo idiomático y lo nomotético, lo particular y lo general? ¿Cómo perder el miedo a enseñar a todos? A enseñarles la cultura superior científica y humanística, haciendo de las ciencias sociales las ciencias de la construcción social. ¿Cómo redefinir la cultura general y las especialidades variables? ¿Cómo alcanzar la necesaria vinculación entre las ciencias y la literatura? Es absolutamente indispensable. Entre la literatura y la expresión, que no se pueden desconocer. Entre la política, la historia y la acción. ¿Cómo juntar la inteligencia y el carácter en condiciones de incertidumbre? En que la educación del carácter es fundamental. La pedagogía de las ciencias sociales y de los movimientos sociales que darán forma a un mundo alternativo tendrá que desestructurar y reestructurar sus conceptos acerca de las estructuras, de las teorías, de las mediaciones, de los líderes y las negociaciones, de las funciones, de las estrategias, de las alternativas, de las circunstancias, de lo posible y lo necesario, de las leyes y las necesidades históricos sistémicas como obstáculos y caminos a la construcción de un mundo alternativo, de los discursos actos y los diálogos consensos para la construcción. Aquí me detengo un momento de estudiar cómo se llega a un consenso mediante el diálogo. Es importantísimo. No solo se planteará el problema de la generalización en ciencias sociales, sino el de la generalización de las ciencias sociales. Como ha observado Paulo César Alves de la Universidad de Bahía, las teorías tradicionales están sometidas a una crítica interna que permita incorporar nuevas modalidades teóricas y empíricas para estudiar en qué medida la pérdida de centralidad del sujeto de una creación histórica social implica la composición-recomposición de sujetos que establezcan nuevos puentes entre sí y con los diferentes mundos sociales, así como puentes entre sus conciencias y sus objetividades. Al respecto, Alves destaca algunos problemas metodológicos útiles para redactar un intertexto de palabras-actos. Entre ellos, se encuentra la necesidad de distinguir los métodos que corresponden a los procesos de producción y a los actos de producción. El distinguir entre procesos de producción y actos de producción se hace tanto más necesario cuanto la nueva teoría del caos confirma la existencia de un mundo en que el caos precede y sucede a la organización y a la construcción en formas que requieren en el mundo histórico-político la articulación del conocimiento instrumental y del conocimiento interactivo en un encuentro de conceptos fundamentales de las ciencias y las humanidades que vienen del estructural funcionalismo y del materialismo histórico, ambos rebasados como sistemas o paradigmas por una realidad y un paradigma a los que se acercan de una manera importante, pero también incompleta, el constructivismo y el posmodernismo radicales. El nuevo paradigma de las ciencias sociales habrá de subsumir el marxismo, el leninismo, el estructural funcionalismo, el posmodernismo radical y las nuevas ciencias. Lo hará en torno a las memorias concretas de los pueblos, a las memorias políticas e intelectuales, y mirando hacia un porvenir de democracia universal que devuelva a las palabras su sentido, con algunas, por lo menos, que se vuelvan palabras acto. Esta pérdida de sentido de las palabras es muy, muy fuerte en este momento. La problemática y la pedagogía más prometedoras para la construcción de un mundo alternativo, y con eso termino, requieren buscar los conceptos fundamentales de las teorías heredadas y actuales a fin de insertarlos en el concepto
que parece orientar la comprensión y la acción de una sociedad hecha de muchas sociedades. Recuerden ustedes que los primeros sociólogos pensaban en una sociedad hecha de una sociedad. Ahora tenemos que pensar en una sociedad hecha de muchas sociedades. Una democracia de todos, no excluyente, capaz de organizarse entre simpatías y diferencias. Con la utopía y el camino, ese parece ser el problema central del paradigma emergente de las ciencias sociales y el que da un sentido profundo a las ciencias del ciberespacio y a las ciencias de la incertidumbre. Gracias.